Retomamos. Había quedado planteada la pregunta de Verónica de si... La libertad, el asunto era la libertad. Ahí va. Si acaso no es atentar contra la libertad de los sindicatos, plantearse duro con el tema del voto secreto, ¿no? Entendemos y respetamos las distintas posturas que pueden haber, ¿verdad? Nosotros creemos o estamos convencidos que para los representantes de los gremios, así como para los representantes nacionales nos eligen por voto secreto, también a los gremios deberían elegir por voto secreto. Respetamos otra postura, nosotros como estamos convencidos de eso, nosotros lo propusimos. Bien. Se eligen. Y recordamos, no salió. Sí, finalmente no salió. A ver, quería hacer algunas reflexiones en cuanto a la personería jurídica. Como bien mencionaba el senador, quizá quedó un poco al pasar, pero me parece muy importante hacer hincapié en esto. Es una disposición constitucional. El artículo 57 de la Constitución habla de que la ley debe promocionar la organización de los sindicatos, dictando normas para reconocer la personería jurídica. Primero estamos hablando de un mandato constitucional. Para aclararlos tanto, porque a veces al grito de la tribuna también los legisladores y los actores políticos manifiestan cosas que terminan desinformando. Yo creo que se termina regulando una situación de hecho. También es importante decir que el sujeto de derecho son o las personas físicas o las personas jurídicas. Si bien es verdad que un montón de sindicatos estaban ya conformadas las personerías jurídicas, el PIT-CNT, tú lo mencionabas, Alfredo, es una organización que no es nuclear, que no tiene personería jurídica. Entonces, una vez se pregunta, trascendiendo la cuestión económica, que creo que también es importante y es garantizarle derechos a los trabajadores, si el PIT-CNT como sujeto de derechos y obligaciones que debe ser, si comete algún tipo de responsabilidad, bueno, ¿cómo se procede? Porque la justicia ahí no tiene ningún marco jurídico que lo respalde. Eso las apreciaciones jurídicas, que me parece que son totalmente de lugar. Y después lo otro es la incoherencia, ¿no? ¿De quién? De los sindicatos y del Frente Amplio. Andrade, por un lado, menciona, se vota en contra, pero se usa como argumento, bueno, hay un montón de sindicatos que tienen personería jurídica. Yo leía las declaraciones de Elvia Pereira también, que menciona el hecho de que muchos sindicatos ya cuentan con personería jurídica, también del voto secreto, que era una propuesta de cabildo abierto, y termina concluyendo que esta ley era un saludo a la bandera. Entonces, ¿por qué sale Cayani a plantear que esto es una herramienta que intenta meterse en las acciones de los sindicatos, que ya se plantea un escenario, además que no indican cuáles son los marcos en los que se podría llegar a intervenir en la vida del sindicato? Porque dicen, bueno, y en Esas otro... autoridades no, pero capaz que las que vienen, sí. Pero a ver, es 2 más 2, se está mintiendo, se está utilizando una situación política. Está bastante claro. Por un lado me decís que la realidad es esta, entonces sería un saludo a la bandera. E inmediatamente después se dice que es una herramienta para intervenir los sindicatos. ¿Cuántos centímetros tiene de amplitud para ser interpretada esta ley? Como para poder el día de mañana convertirse en una herramienta Se le está faltando el antisindical. respeto a la ciudadanía y se está mintiendo. Fernando. Bueno, es difícil hablar este último y no repetirse, porque hay cantidad de cosas que ya se dijeron. Pero de todas maneras, a mí me gustaría decir que, primero, que quienes proponen la regulación de la intervención de todas las actividades, si pudieran todas y si pudieran estatizarlas también, se oponen a que regulen algunos sindicatos. Lo primero, es raro, es como una contradicción. A todos sí, pero a mí no. Eso es el PIT-CNT, ¿no? Lo otro es lo que dice García, la mayoría de los sindicatos ya tienen personería jurídica de voto secreto. Y es cierto. ¿Y entonces cuál es el problema? Claro. Que lo regulen. ¿Cuál es el problema? Poner la regulación y ya está, si la mayoría ya tiene. Yo lo dije baladí. Bueno, por eso, baladí no, hay que reglamentarlo, no es que cada uno hace lo que quiere. Segundo, los partidos políticos tienen personería jurídica y nadie dice que violenta la libertad de los partidos políticos. Los colegios tienen personería jurídica y nadie dice que violenta la laicidad. Los clubes, los medios de comunicación tienen una ley que los regula y que tienen que constituirse y nadie dice que eso atenta contra la libertad de expresión. Yo qué sé, las empresas están hiperreguladas y nadie dice que atenta contra la libertad de empresa. ¿Por qué regular en un aspecto a los sindicatos imponiéndoles la obligatoriedad de la personalidad jurídica violentaría la libertad sindical? No lo entiendo. Creo que no tiene fundamento. Y además, como dijeron varios ya, el artículo 57 de la Constitución mandata dando normas para
reconocerles personalidad jurídica en el tercer aspecto que menciona. Y la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ya se dijo también, artículo 7, determina condiciones exigibles para la personería jurídica y limita la personería jurídica en el caso de los sindicatos para proteger los derechos sindicales a través de 3 artículos, 2, 3 y 4. Protege a los sindicatos y la libertad sindical. Lo que yo no entiendo, ya para redondear y rápido, lo que yo no entiendo es la propuesta de Cabildo. La verdad que no la entiendo, y menos amparándose en la libertad, mucho menos. Porque no es ni más ni menos que una intervención en la actividad privada de los sindicatos. Entonces, ¿estás un poco alineado en parte con lo que decía Cayani? No, yo te voy a decir por qué. No, con Cayani no estoy alineado. Cayani no quiere la personería jurídica, no quiere que se apruebe el proyecto. Sí. No solo los artículos que agrega Cabildo. Yo digo que no la entiendo porque el artículo 6 de la ley 17.940 aprobada en 2006 dice: los trabajadores tendrán derecho a que se retenga su cuota sindical debiendo manifestar su consentimiento por escrito. O sea, eso ya existe. Y entonces Cabildo propone la derogación del artículo 6 y lo sustituye por el artículo 10 y 10 bis, que dice: los trabajadores afiliados deberán coordinar con su sindicato la forma de pago de la cuota. Correcto. Y el artículo 10 bis dice: en el caso del trabajador elija su cuota, esta sea retenida de su salario, deberá comunicar dicha voluntad en forma expresa a su empleador. O sea, es lo mismo. Derogan un artículo 6 y lo sustituyen por 2 que dice exactamente lo mismo. La verdad que es un agregado, salvo que yo no esté viendo alguna diferencia existente, pero es exactamente lo mismo que ya dice la ley. ¿Para qué agregarle a esto? Capaz que yo estoy mal, pero esto es por decir algo. Y lo que sí digo es que ¿por qué digo que es una intervención? Exigirles voto secreto y exigirles la obligatoriedad del voto, no sé si... No, la obligatoriedad del voto no, por simple mayoría de votos, voto secreto y simple mayoría, eso no es libertad, eso es imponerle condiciones a una organización privada, es cero libertad. Al contrario, la libertad es que cada organización se dé el estatuto, que lo apruebe, que lo mande al Ministerio de Cultura, que es el que aprueba el estatuto, y el Ministerio de Cultura lo aprobará o no. Pero cada sindicato, cada empresa, cada organización, cada todo, tiene la libertad de determinar cómo va a actuar en el momento. Y el afiliado, si no me gusta que el voto sea secreto, no voy. Si no me gusta que las decisiones sean por mayoría de votos simple, no voy, no me afilio. La libertad de afiliarse existe, la libertad de que el sindicato se dé su forma de actuar existe, y por lo tanto, lo otro, la propuesta de Cabildo sería para mi criterio, una intervención indebida. Bien, a ver, Lozano, ¿qué tiene para responder de los varios puntos que planteaba Fernando? Como lo hemos dicho aquí, respetamos todas las posturas, sin lugar a dudas. Nosotros sí pensamos de que es importante de que las autoridades se elijan por voto secreto de los trabajadores. La verdad que la mayoría del plenario no lo pensó igual que nosotros sí, lo seguimos convencidos de eso. Y después lo otro es, con respecto a la cuota sindical, yo me pregunto, quizás el estimado Margarit tiene datos, me gustaría saber en qué gremio que se le descuenta a los trabajadores de la empresa hay uno que dice: no, yo pago por fuera. ¿Existe eso? Si no existe, ¿se está cumpliendo con lo que dice el artículo 6 del decreto del 2006? Puede no afiliarse. Si no le gusta que le descuenten la cuota, puede no afiliarse. ¿Y no puede tener la libertad de estar afiliado y decir: yo pago con mi bolsillo? ¿Sí es el bolsillo? Tiene la libertad. Tiene la libertad porque cada tiene gremio... que firmar para que lo descuenten. O sea, que si no firma, no se lo descuentan. Cada gremio ya se da la forma en que cobra la cuota. Si el gremio decide cobrarla a través del empleador, del descuento del sueldo, y bueno, es así la forma que se dio el gremio, pero eso es libertad, lo otro es imposición. El tema, como tantas otras cosas que nosotros vemos, en teoría es una cosa. Nosotros somos pragmáticos, pero ¿cuál es la realidad? ¿Es eso? ¿Cuántos otros problemas existen hoy en la sociedad
que en la práctica que en la teoría no existen, pero en la práctica existen. Y eso, digamos, nosotros no miramos para el costado, nosotros simplemente vemos un problema, bueno, hacemos propuestas. Algunos estarán de acuerdo, otros no, democráticamente se elegirá. Ayer democráticamente se eligió por no acompañarnos, solo fuimos nosotros y otro senador que votó en la misma dirección que nosotros, y se terminó la discusión. Nosotros seguimos pensando igual. Digo, a nosotros no nos cambió de que la mayoría decidiera en contrario. Bueno, la mayoría decidió en contrario, por eso no es ley. Eso no se votó, no es proyecto de ley, no es nada. Digo, pero nosotros lo propusimos. ¿Por qué? Bien. Porque miramos y observamos la realidad. Bueno, pero es peligroso y pretender intervenir en las organizaciones privadas. Es peligroso. Es peligroso. No está bueno. Usted, no está ve, bueno. Eso usted es lo ve como una intervención. Eso es intervencionismo. Usted lo ve como una intervención y yo lo veo como una transparencia y claridad y como una libertad. A ver. Claro, pero tal vez lo que no se entiende es por qué esa transparencia está dirigida solo al caso de los gremios. Me imagino que en este caso, como el proyecto también es para los empleadores, sería lo mismo. Las cámaras Pero empresariales. Pero no para otras Como vos decías, un personerías club de jurídicas. fútbol, Porque ponele. las presiones existen de los en el partidos ámbito políticos gremial, votan deben existir en otros a mano ámbitos alzada. también, lo vemos en el deporte, en varios ámbitos. Los En partidos realidad está dirigido En a los todos. propios no está partidos dirigido. políticos, ¿no? Que en las sin duda tienen convenciones, mucho que ver con la o por lo menos la democracia. del Partido Nacional se Ahí vota está. Se vota a mano a mano alzada. alzada. Sí, digo. No discutimos de que otros piensen distinto. Eso es digo. parte No, de le la- pregunto ellos por parten qué de la- no atar entonces la personería jurídica a esa forma de elección del voto secreto y demás, cuando en realidad son muchos los ámbitos donde se definen cosas y también deberían ser transparentes y tampoco deberían haber presiones. No, nosotros lo proponemos solo para las elecciones de autoridades, no lo proponemos para otras cosas, digo. No es eso lo que dice lo que decía ese aditivo que nosotros propusimos. Nosotros propusimos para las elecciones de autoridades, nada más. El Claro, resto, pero de autoridades en otros quieren ámbitos, que lo autoridades voten de a un mano partido. alzada y no hay ningún problema. ¿Qué pasa? No, Alfredo? ya que es tan pragmático Lozano y Cabildo Abierto, yo espero ahora el proyecto de ley que habilite la sindicalización de las Fuerzas Armadas, sobre todo la tropa. Como están sindicalizados los policías, también se podía sindicalizar la tropa, porque siempre habla, usted me lo dijo, les aviso que si lo quieren conocer a Lozano, mañana en Voces es entrevista central, o sea que se pueden entretener mucho más que quizás Basta, hoy. chivo. Pero que defiende a los más frágiles. Bueno, lo más frágil es la tropa. Es raro que ustedes no hayan propuesto la sindicalización de los soldados, cosa que sería interesante, ¿no? Yo no le quiero quemar su nota de mañana, pero si quiere hablamos de los más frágiles y de lo que se hace en el ejército con los más frágiles desde siempre. No desde que vino el gobierno X, desde siempre fue así. O sea, lo que pasa es que hay un pensamiento que se ha generalizado en la sociedad distinto, pero eso no es el ejército. El ejército nuestro es sumamente humanista y se preocupa por los más frágiles, por el soldado que se le llueve el rancho, por el soldado que para ir al baño tiene que salir por el fondo al mismo, en invierno y en verano, por el soldado que no tiene agua caliente, que se baña con agua fría. Por ese soldado, justamente, es que nosotros nos preocupamos desde siempre, no es nuevo. Entonces van a Desde proponer la siempre. sindicalización. La sindicalización en las Fuerzas Armadas existen en varios países del mundo. Por eso. Se puede discutir, más allá de que... No está de acuerdo. y se Como puede estudiar. coronel, usted no entraría. Se puede Usted no entraría en el se puede sindicato. estudiar, pero hay países importantes como por ejemplo Pero- Alemania, que Alemania tiene Ya, ¿y sindicatos por qué no- militares, por qué no y estaría tiene más de de uno, acuerdo, inclusive, tiene Lozano? varios sindicatos. Sí, sí. ¿Por qué no estaría de acuerdo con que se sindicalizara? Lo podemos estudiar, digamos, lo podemos estudiar, pero prima facie no me parece que para una institución piramidal Ah, como es el mire qué ejército, casualidad. Y sí. Me está diciendo con lo primero que Y yo el arranqué. ejército es así. Y bueno. No es democrático el ejército, no lo es. Y eso fue lo el primero diga que le el ejército- pregunté, Lozano, si Nosotros no le somos costaba- profundamente demócratas, Sí. somos profundamente Pero demócratas. tienen otra El lógica. ejército oriental, el ejército nacional, Sí. es profundamente demócrata. Todos nosotros, o la gran mayoría, habrá Sí. algún golpista, como se dice, pero la enorme mayoría somos profundamente demócratas. Está clarísimo, Esa es- nadie cuestiona eso. Somos así. Pero tienen Digo- una lógica vertical Y que tal vez les cueste Y un es lo poco mismo dar que- darse y es lo- con la lógica horizontal de los Sí. sindicatos. Eso se lo pregunté al principio y me dio una vuelta y lo dijo a usted ahora. Por eso no quiere sindicalizada la tropa. Bueno, en fin. Para redondear, quedó claro qué es lo que se aprobó, queda claro qué es lo que propusieron y quedó afuera. ¿Qué, perdón?
No, podría decir una cosa chiquita. Sí, sí. No, porque se dijo Hay acá que ir cerrando después. se dijo acá que hay gente que es antisindicato. Y a mí me parece que no hay nadie antisindicato y la sindicalización está consagrada en la Constitución. Uno puede ser muy crítico del accionar de los sindicatos en muchos casos, pero no en la libertad de la sindicalización, de ninguna manera. Libertad de afiliarse, libertad en la forma que eligen las autoridades, libertad en la forma en que se cobra la cuota sindical. Los sindicatos son organizaciones de trabajadores que tienen muchas libertades y a las cuales hay que ponerle determinadas normas para que se respete siempre al otro. Por eso se votó la prohibición de la ocupación de empresas, porque hay una libertad de empresa que hay que respetar, y por eso se le exige personería jurídica, porque se le exige a todos. Yo solamente eso, pero no creo que antisindicatos haya. Lo que... Perdón. No. A ver, pará. ¿Vos te sindicalizaste en el Nosotros, programa de radio de él? nosotros ¿Pasó algo? estamos ¿Pasó algo? totalmente de acuerdo con los sindicatos. No, pero Se dijo- perdón. ¿Se te No sé sindicalizó? quién dijo eso. No, que- pero viste que hoy coincidimos, estamos perdón. pasando mucho tiempo Sí, juntos. muchas coincidencias. A ver, cuando se maneja el concepto de antisindicato, Es que yo hay. creo... Hay. Además de que hay, Bien. pero más a mí que me lo dijo eso- un gerente de una Está. cadena de comida rápida cuando le pregunté, ¿y el sindicato? Ah, no, nosotros acá no trabajamos de esa manera. Político. Bueno, habrá ciudadanos, pero ¿Ah? no hay ni partidos Político. políticos, Por favor, ni A ver, organizaciones. Político. más que antisindicalistas lo que hay Habrá personas. es, bueno, hay Hay personas que empresas están... antisindicatos. Hay racistas. Bueno, Hay empresas esa puja de antisindicatos. quién Hay manda, es la racistas, puja del quién homofóbicos, manda. hay de ¿no? todo y hay A mí- antisindicatos, pero... A mí, ante la pregunta de un sindicalista en China, que le hizo allá en China sobre los sindicatos, digamos, justamente lo que le respondieron que no. No hay sindicatos No en hay China, por sindicatos, supuesto. digo. Si es un Nosotros- régimen autoritario, ¿cómo no lo tolera todo? Exactamente. Por supuesto. Entonces, eso sucede en países como China. En Cuba tampoco, ¿no? No, en Cuba hay, pero son todos del partido. Pero propuestas de un empresario que te dijo eso... No, un empresario No, no, pero a ver, perdón. sí, Los bajemos a supermercados tierra. demoraron años en sindicalizarse porque los echaban. Y bueno. Los echaban, no los dejaban sindicalizarse. ¿Tá? Y vamos a los no shopping, me a ver consta, cuántos hacen pero, sindicalizados. no me consta, pero está. ¿Eh? Bien. Vamos, pero a vos no te consta, a mí sí. Si, No, no- da- si da somos, datos. si Da somos datos. honestos en esta sociedad y supongo en el Fecha, mundo, supermercado, hay datos, una sí. puja, ¿no? Bueno, histórica, que tiene que ver desde con la lucha de clases y hasta justamente con la nueva legislación que procura administrar las fuerzas, ¿no? Que tienen intereses que a veces... Es muy fácil decir que deberían alinearse, pero a veces están enfrentados. Esa es la realidad. Yo coincido con Alfredo García, creo que puede haber gente que, no por cierto en Cabildo Abierto, sino está equivocado. Nosotros defendemos los sindicatos, digamos, la existencia de los sindicatos, lo defendemos más allá de que aparte la están en la existencia Constitución de de los la sindicatos, República. no defienden a los Pero, sindicatos. pero sí tenemos que ser realistas y decir de que sí puede ser de que haya gente que sea antisindicato. Puede ser, no en Bien. Cabildo Abierto. Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, entonces quedó la cosa así. No va a haber insistencia con estos otros dos puntos, no. No, Ya nosotros está. votamos convencidos este proyecto de ley. Bueno, yo fui el miembro informante, o sea que más convencido, claro que lo voté convencido. Se podía haber mejorado un poco para nuestro criterio, pero bueno, no se pudo mejorar, se llegó hasta ahí y bueno, lo votamos convencido y bueno, ahora, hoy por hoy, las organizaciones gremiales de trabajadores y empleadores tienen mayor facilidad para tener personería jurídica y ser sujeto de derecho y tener derechos y obligaciones ante el Estado, ante los privados y ante todos. Que de la otra manera, como dije, de alguna manera podían ser representados o por una persona física o por algún otro gremio que sí tuviera la personería. Ahora sí tienen facilidades para hacerlo y para tenerlo. No tienen la obligación, lo vuelvo a repetir. Digo, lo que sí es que si no la sacan, no se les va a retener la cuota sindical, nada más. Bien. Quedó claro, ¿no? Y se acaba o se cae una de las tantas críticas que se le hacen a los sindicatos y es esa falta de personalidad jurídica que muchas veces ¿no? aparece y capaz que desvirtúa discusiones o polémicas concretas. Bueno, muchas gracias, senadores, de verdad. Muchas gracias a ustedes. Antes de cambiar de